¿Qué tal? Espero se encuentren muy bien. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la elaboración de los estados financieros y bueno, como primera parte vamos a tener el tema del estado de resultados. Entonces, a continuación les voy a presentar una parte teórica y seguidamente un caso práctico en el que nos explica cómo se elabora el estado de resultados. Entonces, sean bienvenidos a la clase virtual. Primero les voy a hacer una breve presentación sobre en qué consisten los estados financieros y luego pues vamos a entrar al área del estado de resultados, que sería el primer estado financiero que nos presenta este grupo. Para elaborar los estados financieros, en primer lugar el estado de resultados, pues la base para elaborarlos es el balance de comprobación de saldos. Y el balance de comprobación de saldos pues viene de la elaboración del libro diario mayor y por último la elaboración del balance de comprobación de saldos. Entonces en base a nosotros elaboramos el estado de resultados. Alguna información que les voy a presentar es sobre la norma internacional de información financiera número 1. Son aspectos generales de los estados financieros y nos dice que los estados financieros pues son aquellos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. ¿Cuál es el objetivo de los estados financieros? En primer lugar tenemos suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar decisiones económicas. Eso significa de que el objetivo, pues, en este caso de la empresa o de la junta de administración o junta de accionistas, pues es la rentabilidad, ¿verdad? Y esto, pues, se van a mencionar o se van a repercutir en lo que son los estados financieros. Y el segundo objetivo es mostrar los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos con los que ha sido confiados. Al inicio, pues, si se tienen todos los activos, pues han sido encomendados a los administradores o juntas directivas de la empresa y pues ellos se encargan de la buena administración y control de todos los recursos. Y esto pues viene a repercutir en un grado positivo, que sería la rentabilidad de los mismos. ¿Cuáles son los elementos que llevan los estados financieros? En primer lugar, tenemos al área de activos, ¿verdad? Es decir, que los activos es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. Es decir, todos los bienes y derechos que tiene, pues con una buena administración se puede obtener a futuro pues los beneficios económicos. En este caso sería la rentabilidad. El segundo elemento pues son todos los pasivos, que vienen a ser una obligación presente de la empresa, ¿verdad? Surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan los beneficios económicos. Es decir, que para que una empresa pues obtenga una rentabilidad, pues en el momento la compañía pues no tiene los recursos económicos, entonces viene y se endeuda, como por ejemplo con alguna entidad, ya sea individual o jurídica, o hablemos de una cooperativa o de un banco, donde los socios se endeudan al inicio, pero teniendo este dinero que
la entidad financiera les provee, pues administra adecuadamente dichos recursos y esto les sirve para cancelar sus obligaciones y a la vez para obtener buena rentabilidad. El tercer elemento importante de los estados financieros pues es el patrimonio neto, que es la parte residual de los activos de la empresa una vez deducidos sus pasivos. Recordemos la ecuación patrimonial donde activos menos pasivos va a ser el patrimonio, ¿verdad? Es decir, teniendo todos los derechos y cubriendo todas sus obligaciones, lo que les sobra pues es el patrimonio neto, que en este caso pues va a ser reflejado en el capital, ¿verdad? que tiene la compañía. El cuarto elemento pues son todos los ingresos, que la definición de ingresos pues incluye tanto a los ingresos ordinarios como a las ganancias. Es decir, todos los ingresos por las ventas más ganancias, pues estos serían los ingresos. Entonces, los ingresos ordinarios pues surgen en el curso de las actividades ordinarias de la empresa y corresponden a una gama de denominaciones, tales como ventas, honorarios, intereses, ¿verdad? Los dividendos, alquileres y regalías. Pues todos esos son ingresos para la compañía. Entonces vienen a repercutir en la buena administración y control que se tenga de los mismos. Y el último elemento pues son todos los gastos, que la definición nos indica que incluyen tanto las pérdidas como los gastos, que surgen en las actividades también ordinarias de la empresa. Es decir, todos los gastos administrativos y de ventas, más todos las pérdidas también que obtienen. Estos pues son gastos generales que pues en la empresa ya se han efectuado y que no son recuperables, ¿verdad? Entonces, en resumen, tanto activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, pues son los elementos que se utilizan en los estados financieros, ¿verdad? Cada uno de ellos pues tiene sus subgrupos, que eso lo vamos a ver en los estados financieros que veremos a continuación. Después de los elementos de los estados financieros también viene el reconocimiento de los elementos de los estados financieros. En primer lugar, vamos a hablar sobre el reconocimiento de activos, que se reconoce, en este caso, un activo en el balance cuando es probable que se obtenga del mismo beneficio económico futuro para la empresa y además el activo tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. Es decir, cuando hablamos de fiabilidad se refiere a que tenga una certeza positiva o que sus resultados pues van a ser positivos o confiables. También hablamos del reconocimiento de pasivos, que se reconoce un pasivo en el balance cuando es probable que del pago de esa obligación presente se derive la salida de recursos que lleven incorporados beneficios económicos y además la cuantía del desembolso a realizar pueda ser evaluada con fiabilidad, ¿verdad? Entonces también cubriendo todas esas obligaciones, pues ahí es donde se reconoce cada una de los pasivos que tiene la compañía. El tercer reconocimiento es de ingresos. Y se reconoce un ingreso en el estado de resultados cuando ha surgido un incremento en los beneficios económicos futuros, relacionados con un incremento en los activos o un decremento en los pasivos. Y además el importe del ingreso pues, puede medirse con fiabilidad. Y el último reconocimiento es el de gastos, que en este caso se va a reconocer un gasto en el estado de resultados cuando ha surgido un decremento en los beneficios económicos futuros relacionados con un decremento en los activos o un incremento en los pasivos, y además el gasto puede medirse también con fiabilidad. Esto sería parte, ¿verdad?, del reconocimiento que se tiene en cada uno de los elementos, tanto en activos, pasivos, ingresos y gastos.
Al momento de que nosotros elaboramos los estados financieros, pues deben de tener ciertos requisitos, y estos son el nombre u otro tipo de identificación de la empresa. Siempre tiene que llevar un nombre, ¿verdad? Lo cual lo identifica en cada uno. Asimismo, si es empresa individual o pertenece a una sociedad, tiene que ir, ¿verdad? Por ejemplo, si es una empresa sociedad, en este caso una sociedad mercantil, pues debe llevar la denominación, por ejemplo, una SA, SC, RL, dependiendo a qué se dedique o cuál es el tipo de sociedad mercantil, tiene que llevar, ¿verdad?, la identificación. También el periodo que cubre o la fecha de cierre según el estado financiero de que se trate. Regularmente los estados financieros pues se cubren al 31 de diciembre de cada año, entonces pues debe de llevar este periodo. El cuarto requisito es la moneda en que se presenta la información. En nuestro medio, en nuestro caso en Guatemala, pues es el quetzal. Entonces podemos escribir entre paréntesis cifras expresadas en quetzales. Esto va en el encabezado. El nivel de precisión utilizado en la presentación de cifras, ¿verdad? También esto se puede utilizar, ¿verdad? Para que sea identificado, por ejemplo, si es en miles de quetzales, en cientos de quetzales, en millones de quetzales, también nosotros lo podemos representar así. Bueno, esos serían los más importantes, ¿verdad? Requisitos más importantes para elaborar los estados financieros, independientemente de cuáles son, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a pasar a ver cuáles son los estados financieros completos en este caso. Y en primer lugar les voy a presentar el estado de resultados. Se presenta el estado de resultados como primer lugar porque en él se identifica la pérdida o la ganancia. Recordemos de que esta pérdida o esta ganancia pues es trasladado al estado de situación financiera, que es el segundo estado financiero. Entonces el estado de resultados sería el primero. El segundo pues es el balance general, donde nosotros aquí incluimos todos los activos, los pasivos y el patrimonio. Estos estados financieros los vamos a ver a detalle, tanto teoría como práctica. El tercer estado financiero es el estado de flujo de efectivo, ¿verdad? Que son todos los movimientos que hacemos en efectivo, o vamos a ver también los aumentos o disminuciones en efectivo que tiene cada una de las cuentas. También lo vamos a ver a detalle. El cuarto estado financiero es el estado de cambios en el patrimonio neto. Y el último es las notas a los estados financieros. Entonces, en resumen, serían 5 estados financieros principales y que una entidad o una empresa pues debe de llevar de forma obligatoria cuando está inscrito ante la administración tributaria. Entonces, vamos a empezar a ver el primer estado financiero, que es el estado de resultados. Antes de entrar al caso práctico, pues vamos a ver algunos aspectos teóricos, ¿verdad? Entonces, el estado de resultados, pues ya sea que se trate de una pequeña o mediana empresa o una gran empresa, pues todo negocio debe llevar un seguimiento de todos los movimientos monetarios que se dan en su día a día. De esta manera, pues se lleva un control pormenorizado y claro de hacia dónde va el dinero y de dónde viene también, ¿verdad? Entonces, para ello las empresas se valen del estado de resultados, que es uno de los estados financieros básicos que existe, a través del cual pues podrán analizar los resultados obtenidos, detectando cualquier posible error y tratar de mejorar las estrategias y maximizar así las ganancias, que sería uno de los objetivos generales de cualquier entidad lucrativa, ¿verdad? Obtener ganancias. Bueno, el estado de resultados, pues conocido también como el estado de ganancias y pérdidas, también con este nombre se conocen, y cuenta de pérdidas y ganancias también, ¿verdad? Es un estado financiero plasmado en un documento en el cual se muestra de manera detallada y minuciosa todos los ingresos, ¿verdad? No solo ingresos, sino también gastos, ¿verdad? Que se tienen en una empresa, así como también la ganancia o pérdida que se genera.
Entonces estos elementos son muy importantes: ingresos, la ganancia o pérdida, porque si no hay una buena administración, pues también nos vamos a incurrir en pérdidas que se genera en una empresa durante un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, hoy hablemos de un trimestre o de un año, ¿verdad? Entonces, eso sería una de la definición general que podemos ver del estado de resultados. El estado de resultados pues tiene varios objetivos. En primer lugar es determinar la rentabilidad de la empresa. Vamos a ver a través de una buena administración cuál es la rentabilidad, es decir, podemos ver un índice de porcentaje de la rentabilidad de la compañía, ¿verdad? De un periodo a otro también podemos nosotros comparar cómo está la compañía, ¿verdad? Entonces ese sería el primer objetivo. El segundo es ver cuánto se está consiguiendo por cada euro vendido en cada parte del proceso. Aquí pues le metí una unidad monetaria diferente a la nuestra como definición, pero aquí recordemos de que en nuestro país es quetzal, ¿verdad? Por cada quetzal invertido necesitamos conocer cuánto se consiguió de ganancia en el periodo. También podemos ver o definir el reparto de dividendos que se hacen con los mismos socios en la compañía al final del ejercicio fiscal. También conocer los bienes de la empresa y cómo se está consiguiendo. Bienes ya sea adquiridos al contado o al crédito. Eso también lo podemos ver. También concluir dónde se están destinando los recursos y si se pueden abaratar costos, ¿verdad? También con una buena administración podemos ver dónde se están destinando esos recursos, ¿verdad? A qué área de la compañía. O si es posible reducir costos. Recordemos de que la reducción de costos es muy importante o se puede hacer en una empresa para obtener una rentabilidad en la misma, ¿verdad? Entonces, ese sería parte del objetivo general del estado de resultados, ¿verdad? Entonces, esos serían los objetivos generales. ¿Qué elementos pues podemos encontrar en el estado de resultados o que podemos analizar en los mismos? La primera área es sobre ingresos. ¿Qué son los ingresos? Pues son los incrementos en el beneficio económico producidos a lo largo del periodo contable, que en este caso sería un año, ¿verdad? En forma de entradas también o incrementos del valor de los activos, o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio neto y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios en este patrimonio. Entonces, esos serían los ingresos por la venta de un activo, ¿verdad? En entradas también por los incrementos en las ventas o los servicios. En este caso, pues la interpretación que podemos dar es de que diciendo pues de que los ingresos obviamente incrementan los beneficios económicos y también incrementan el valor de los activos, pues ya que cuando se venden mercaderías al contado o al crédito, pues la cuenta que se carga es caja o clientes o documentos por cobrar y se abona ventas. Las tres cuentas que se podrían cargar pues son activos. En este caso el activo se incrementa y el ingreso pues también aumenta en las cuentas de ventas. La definición de ingresos pues incluye tanto los ingresos ordinarios como también las ganancias, pues los ingresos ordinarios surgen en el curso de las actividades ordinarias de la empresa y corresponden a una variada gama de denominaciones, como por ejemplo las ventas, los honorarios, intereses, dividendos, alquileres, regalías, entre otros. Estos serían los ingresos. El segundo elemento muy importante que son los gastos. Los gastos pues son los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable, en forma pues de salida o disminuciones del valor de los activos, o bien de nacimientos, aumentos de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio neto y no están relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio. Los gastos pues obviamente disminuyen el patrimonio neto,
¿verdad? Los gastos disminuyen el valor también de los activos. Por ejemplo, cuando se pagan sueldos, la partida que se hace pues es sueldos a caja. Al abonar caja está disminuyendo un activo, ¿verdad? Entonces son gastos en los que repercuten. La definición de gastos pues incluyen tanto las pérdidas como los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la empresa. Entre los gastos de las actividades ordinarias se encuentran, por ejemplo, el costo de ventas, los salarios y las depreciaciones de los activos fijos. Pues usualmente los gastos también toman la forma de salida o depreciación de activos fijos, tales como efectivo y otras que son equivalentes del efectivo, inventarios o propiedades, planta y equipo, ¿verdad? Entre otros. Pues estos son los dos elementos en los que incurren los estados de resultados, ingresos y gastos. El bosquejo que podemos nosotros utilizar o ver o de forma resumida pues cómo se presenta el estado de resultados es el siguiente. En primer lugar tenemos a los ingresos y ventas. Con eso nosotros iniciamos el estado de resultados, ¿verdad? Que es el primer dato de cualquier estado de resultados. Y pues este se refiere a los ingresos totales percibidos por las ventas realizadas en ese periodo concreto. Nota, pues estas ventas pues deben ser totalmente facturadas, es decir, para que se tomen como ventas tienen que ser facturadas, ¿verdad? Bueno, el segundo elemento que comprende el bosquejo pues es el costo de ventas, que le tenemos que restar primero a las ventas, ¿verdad? Por eso aparecen como entre paréntesis y con el signo, que a los ingresos le debemos de restar los costos de ventas. Y los costos de ventas pues les dejo una pregunta. ¿Cuánto le costó a la empresa el artículo que está vendiendo? Recordemos de que el costo de compras lógicamente va a ser diferente al costo de venta, ¿verdad? Entonces el costo de ventas pues van a incluir varios aspectos muy importantes, como por ejemplo cuál es el inventario inicial, cuáles son las compras, los gastos sobre compras, cuál va a ser el inventario final. En fin, estos aspectos y otros que podemos incluir dentro del costo de las ventas. Entonces es el segundo elemento muy importante. El tercero, pues que va a ser el resultado de ingresos menos costos, que sí sería la utilidad bruta, o que también le podemos llamar margen bruto. Que esto pues es la diferencia entre ventas y costo de ventas, pues indicando qué gana la empresa en bruto con el producto que es vendido, ¿verdad? Entonces esa sería como el resultado. El cuarto elemento que incluye el bosquejo son los gastos de operación, que esto también se le va a restar a la utilidad bruta o margen bruto. Y los gastos de operación pues son los gastos involucrados directamente en el funcionamiento de la empresa, como por ejemplo luz, agua, salarios, entre otros. Y estos gastos, pues como por ser una empresa comercial, pues se distribuyen en gastos de ventas, que también podemos llamar gastos de distribución, ¿verdad? En este caso son todos los gastos como por ejemplo sueldos de ventas, bonificación incentivo ventas, bono 14 ventas, todo lo que tenga que ver con la distribución de la mercadería, pues está distinguido en este caso con el área de ventas, ¿verdad? Entonces todos los gastos relacionados a las ventas pues van a ir por aparte. Entonces el primer grupo de los gastos de operación serían los gastos de ventas. El segundo serían los gastos de administración, que también son llamados gastos de oficina, ¿verdad? Que también podemos presentar a los empleados que están en la oficina, como por ejemplo los contadores, secretarias, auxiliares de contabilidad, auxiliares de secretaria, el bodeguero, todos los que tengan que ver con la administración, pues también van como gastos, ¿verdad?
Por ejemplo, sueldos de administración, bonificación, incentivo de administración, las depreciaciones de activos fijos, las amortizaciones. Nosotros podemos presentarlas en este grupo. Cuando ya tenemos ya restados los gastos de operación, pues vamos a también a tener que ya sea sumar o restar otros gastos y o productos financieros, como por ejemplo intereses gastos, que en este caso vamos a tener que restárselos. Pero también podemos obtener un producto financiero, como por ejemplo intereses producto, es decir, cuando nosotros ahorramos. Esto sería un producto financiero. Entonces, en este caso se lo tenemos que sumar, ¿ya? Entonces va a depender si existe un gasto o un producto financiero. Aquí vamos a restarle o vamos a sumarle también a los gastos operativos. Cuando ya tenemos estos, pues son los que vamos a determinar, en este caso, la utilidad antes de impuestos y reservas. Ese es el resultado. Lógicamente tiene que dar una utilidad, ¿verdad? Con una buena administración tiene que haber una utilidad, si no, pues se va a transformar en una pérdida. Ahí en este caso va a ser negativo el resultado. Pero si todo marcha bien, pues va a haber una utilidad antes de impuesto y reserva. En este caso tenemos que quitarle el impuesto sobre la renta, que en este caso, pues del impuesto sobre la renta, pues que ese es el 25% que se está utilizando actualmente en nuestro país. Entonces le restamos el ISR. También le vamos a restar la reserva legal, que la reserva legal, pues en Guatemala está contenida en el Código de Comercio y únicamente se aplica a cualquier tipo de sociedad mercantil, no individual, mercantil. Es decir, si usted tiene una empresa individual, pues una empresa en una copropiedad, esta reserva legal no es aplicable. O sea, de aplicar el 5% de reserva legal, pues la base está en el artículo 36 del Código de Comercio. Entonces, si es una empresa mercantil, se le aplica el 5% de reserva legal. Y pues le restamos también a esta reserva legal y lo que nos va a dar al final del estado de resultados es la utilidad neta, pues que es la última cuenta del estado de resultados, pues que en este caso va a reflejar la ganancia. Y si hay una mala administración, pues también va a reflejar una pérdida, ¿verdad? Pues ya con los gastos operativos, financieros, impuestos y reservas, ¿verdad? Entonces, eso sería el bosquejo de un estado de resultados, es decir, el resumen que podemos tener en el estado de resultados. Aquí les presento, pues, cómo está estructurado un estado de resultados, es decir, con las cuentas que se manejan en nuestro país. Ahí viene el área de ingresos de operación, también el costo de ventas, otros ingresos de operación, los gastos de distribución, en este caso de ventas. Hay varias cuentas: gastos de administración, otros gastos de operación, gastos financieros, ingresos financieros, otros gastos y otros ingresos. Esos serían, pues, de las cuentas que más se utilizan en los estados en el estado de resultado en nuestro país, ¿verdad? Entonces, esa sería parte de la teoría que podemos ver. Entonces, a continuación vamos a ver un caso práctico que les traigo sobre el estado de resultados. Y pues el planteamiento dice así. Con el balance de comprobación de saldos, recordemos de que esta sería la base, ¿verdad?, lo principal para elaborar el estado de resultados. Con el balance de comprobación de saldos que se le presenta a continuación, elabora el estado de resultados de la empresa Farmacia Express S.A. al 31 de diciembre de 2019, identificada con el NIT, y ahí les presento el NIT de la compañía. Entonces, aquí está el balance de comprobación de saldos, en este caso la columna de cuentas, la columna del debe y del haber, es decir, del saldo deudor y saldo acreedor. Está totalmente cuadrado, dice que cuadra con 151.860 cada columna. Entonces aquí vienen distribuidas las cuentas de activos
y vienen también las cuentas del estado de resultados. Entonces, aquí debemos de obtener, tenemos que sacar en este caso solo las cuentas que corresponden al estado de resultados. Las del balance o del estado de situación financiera no las vamos a utilizar para hacer el estado de resultados. Entonces debemos de tener mucho cuidado. En este caso yo les presento un caso práctico corto donde hay pocas cuentas. Y al ver pocas cuentas, pues vamos a utilizarlas pues de forma más sencilla, ¿verdad? Y para ir manipulando, para ir viendo qué cuentas son las que corresponden al estado de resultados. Entonces, este sería el balance, ¿verdad? Donde vienen cuentas de activo, pasivo, capital, ingresos y gastos. Entonces, solo vamos a utilizar las de ingresos y gastos. Recordemos de que el estado de resultados solo tiene dos áreas, ingresos y gastos. Entonces, solo las cuentas de ingresos, solo las cuentas de gastos vamos a utilizar. Las del activo, pasivo y capital no las vamos a utilizar. Entonces ahí vienen las cuentas, tanto deudoras como acreedoras, y también viene el inventario final de mercaderías. Aquí ustedes ven mercaderías, que sería el inventario inicial, y aquí por aparte no viene dentro del balance de comprobación de saldos, pero viene el inventario final de mercaderías, que en este caso son 20,000 quetzales. Bueno, entonces vamos a hacer la solución en el programa Excel, para lo cual pues nos vamos a ir al programa Excel y aquí ya tengo el mismo planteamiento. Lo que ustedes ven aquí, que les estoy marcando, pues es el planteamiento que vimos o que está en la hoja de PowerPoint que les acabo de mencionar. Ahí vienen las dos columnas con 151.860 totalmente cuadrados y también viene el inventario final. Entonces, lo que yo quiero que ustedes entiendan o que comprendan cómo se hace el estado de resultados. Y el estado de resultados, pues, como cualquier estado financiero, pues debemos de empezar, en este caso, con el encabezado. Y el encabezado, pues, debemos de escribir lo siguiente. En primer lugar, vamos a escribir como título estado de resultados, ¿verdad? Es el estado financiero. Vamos a escribir el nombre de la empresa, ¿verdad? Debe ir identificado con nombre de la empresa. En este caso, empresa se llama Pharma Express. Farmacia Pharma Express S.A. Debe ir identificado como sociedad mercantil. En este caso es una sociedad anónima. Seguidamente vamos a escribir el NIT y el NIT dice que es 1854 522-5. Este sería lo que está en el planteamiento también. Seguidamente vamos a escribir el periodo que cubre. En este caso dice que es al 31 de diciembre 2019. Esto está en el planteamiento, solo que aquí en este caso yo no incluí la información principal o la que está en el encabezado, pero en el planteamiento dice que es la empresa Pharma Express, también el NIT y al periodo. Vamos a escribir solo empresa Pharma Express nada más, ¿verdad? El NIT, el periodo. Y entre paréntesis vamos a escribir cifras, en este caso cifras expresadas en quetzales. Muy bien. Expresadas en quetzales. Primero vamos a tener los ingresos. Recordemos de que para iniciar el estado de resultados necesitamos primero el área de ingresos. Entonces vamos a escribir como título ingresos, que sería el área número 1, ¿verdad? Ingresos, como título, ingresos. Ahora sí, vamos a tener que buscar, por supuesto que ustedes ya deben de conocer qué cuentas van en ingresos. Por eso es muy importante de que tengan a la mano su bosquejo
el que les mandé anteriormente, donde viene un modelo del estado de resultados, es decir, las cuentas que se utilizan. Entonces usted tiene que elegir en el área de ingresos cuáles son las cuentas que van, ¿verdad? En este caso, usted tiene que buscar en el balance de comprobación de saldos las cuentas con que iniciamos en ingresos. En este caso, usted tiene que iniciar con la cuenta ventas y usted utiliza la cuenta ventas que está en el balance de comprobación de saldo. Entonces escribe como título, yo voy a, por medio de fórmula la voy a pegar, ¿verdad? En este caso sería ventas. Ventas, ya tengo aquí pegada la cuenta. La cuenta venta la vamos a llevar hasta la última columna. En este caso yo tengo 3 columnas de cantidades. Entonces la voy a llevar hasta la última columna. En este caso voy a copiar la cantidad de 100,000 quetzales que tiene ventas. Bueno, yo como recomendación es que marquemos la cuenta que vamos utilizando para que no nos confundamos. Entonces ya marcadas nuestras cuentas, pues nosotros ya decimos ya la utilicé, ¿verdad? Entonces, ventas. Algo que va muy importante aparte de ventas es la devolución y rebaja sobre ventas. Es decir, nosotros al momento de que vendemos y damos un producto que está en mal estado, y luego llega el cliente y nos dice, mire, necesito que me reciba esta mercadería porque iba en mal estado. Entonces, al momento de que nosotros vendemos, pues la descargamos de inventario. Pero ahorita en este caso, tenemos que descargarla también del estado de resultados. Entonces, tenemos que restarle a las ventas la devolución. En este caso dice que hay una devolución sobre ventas. En este caso la tenemos que utilizar acá. Si no hubiera, pues lógicamente no se resta, solo queda como ventas. Y digamos de que hay en este caso práctico, hay una devolución. Entonces entre paréntesis vamos a escribir menos devolución y rebaja sobre ventas. Se la vamos a tener que restar a lo que es a las ventas. Entonces aquí vamos a escribir la cantidad que tiene devolución y rebaja sobre ventas de 1,000 quetzales. 1,000 quetzales también la marcamos porque ya la utilizamos, ¿verdad? Les repito, vamos a utilizar solo cuentas que corresponden al estado de resultados. Las de balance general no. Es decir, de activo y pasivo y capital no. Entonces, si ventas le restamos a las devoluciones y rebajas sobre ventas, esto nos va a dar como resultado las ventas netas. ¿Ya? Netas porque ya tienen deducido las devoluciones y rebajas sobre ventas. Pero como por ejemplo, en este caso no hay devoluciones y rebajas sobre ventas, pues solo se quedan como ventas. Ya no se escriben ventas netas, pero si usted quiere escribir ventas netas también, ¿verdad? Entonces sería solo así, ventas netas. En este caso de una vez se lo tenemos que restar. Y si decimos 100 con fórmula, 100 menos 1,000 sería 99,000, que sería de ventas netas. Entonces el área de ingresos que tenemos como con color naranja ya tenemos terminadas. ¿Qué es lo que vamos a restarle ahorita? Sería el costo de ventas. En este caso vamos a escribir entre paréntesis como título costo de ventas. Y vamos a hacer el área que conforma el costo de ventas. El costo de ventas está conformada por... Primero vamos a tener que ingresar la mercadería inicial. En este caso, vamos a escribir mercadería 1, que sería la inicial. Yo la identifico como 1, que sería la inicial. Bueno, entonces como ya tengo la mercadería 1, dice que aquí tenemos como mercadería 1 30,000. Entonces la marcamos
y tenemos mercadería 1 como 30,000. Esto lo voy a llevar a la segunda columna de cantidades. ¿Por qué? Porque aquí todavía necesito en la primera columna agregar cuentas que no corresponden a la mercadería inicial. Entonces aquí sería en la segunda columna voy a ingresar los 30,000, que sería de mercadería, ¿verdad? Inicial. Bueno, cuando ya tengo la mercadería inicial, a esto pues también tengo que sumarle las compras, pero necesito colocar primero compras, ¿verdad? Entonces sería compras y veo si hay compras aquí. En este caso tengo 45,000 de compras, entonces marco primero porque ya la utilicé. Y aquí sí voy a escribir en la primera columna de cantidades los 45,000 de compras. 45,000. Bueno, dice de que hay una devolución y rebaja sobre compras. En este caso, nosotros fuimos a comprarla a una empresa, ¿verdad? X producto, pero al momento de llevarla a nuestra empresa dice de que está también en mal estado. Entonces no nos vamos a quedar con este producto. Entonces vamos a la empresa que nos vendió y la vamos a devolver. En este caso la tenemos que sacar de la empresa y también la tenemos que descargar de contabilidad. Entonces hay una devolución y una rebaja sobre compras. Bueno, en este caso tenemos que restarle a las compras. Entonces escribimos menos devoluciones y rebajas sobre compras, ¿verdad? Sobre compras. ¿Cuánto tiene en este caso? 1,500. Entonces la utilizamos con esta cantidad, 1,500. Copiamos los 1,500 y ahí estamos. Bueno, entonces como hay una devolución, se la restamos a las compras. Para esto, como ya así como hubieron compras netas, ventas netas, aquí también van a haber compras. En este caso, las compras netas del periodo. Y las compras netas, pues las llevamos a la segunda columna, que en este caso se la tenemos que sumar a la mercadería 1. Pero ahorita tenemos que restar compras menos las devoluciones y rebajas sobre compras y nos va a dar 43,500. Ahora sí, ya tengo las compras netas. Con este caso le tengo que sumar a la mercadería inicial. Pero ¿cómo le llamamos a esta sumatoria? Disponibilidad. Bueno, disponibilidad, entonces sumamos. En este caso, la mercadería 1 más las compras netas y nos da 73,500 de disponibilidad. Cuando ya tenemos la disponibilidad, pues debemos de restarle la mercadería 2, que en este caso sería la mercadería final. Vean que en el planteamiento fuera del balance de comprobación de saldos, yo tengo el inventario final de mercadería de 20,000. Entonces, estos 20,000 los voy a llevar a la mercadería final. En este caso le tengo que restar y digo menos mercadería 2, que sería la mercadería final, ¿verdad? Bueno, le resto, en este caso voy a escribir menos 20,000 porque eso sería la mercadería final que viene en el planteamiento. Entonces, los 73,500 de disponibilidad menos mercadería 2, en este caso sería la mercadería final, me va a dar la siguiente cantidad. La resta sería 53,500. Que esto, pues, ¿qué son estos 53,500? Pues es el costo de ventas. Todo esto que acabo de hacer es el costo de ventas. En este caso serían los 53,500. Ahora sí, ya tengo los ingresos de 99,000 quetzales. Ya tengo el costo de ventas de 53,500.
Ahora sí se lo resto, ¿verdad? Bueno, entonces, los 99,000 de ventas netas menos 53,500 quetzales de costo de ventas me da 45,500. En este caso, observen de que hay más ventas que costos. En este caso es bueno para la empresa porque hay más ventas que costo de ventas. Y como hay más ventas que costo de ventas, pues lo que le voy a llamar, en este caso la cuenta que voy a utilizar es ganancia en ventas, ¿ya? O también lo puedo dejar como cualquiera de los dos, o margen bruto en ventas. Cualquiera de estas cuentas puedo utilizar, ¿verdad? Entonces ya tengo mi margen o ganancia bruta en ventas. En este caso sería positivo para la empresa. Vean que solo estoy utilizando cuentas de estado de resultados. Ahora, ¿qué área qué área vamos a utilizar? Los gastos de operación. Recordemos de que los gastos de operación están distribuidos tanto como gastos de administración como gastos de ventas. Entonces voy a utilizar como título los gastos de administración y voy a buscar en el balance general, en el balance de comprobación de saldos, solo las cuentas donde digan gastos de administración, y estas son las que voy a traer a este grupo que sería el primero de los gastos de operación. Entonces, el primer gasto de administración que yo veo son los sueldos de administración. Entonces son los que tengo aquí en el balance de comprobación de saldo, y lo copio y lo pego. Y esta cuenta pues voy a utilizarla en la primera columna de cantidades, que sería 12,000 quetzales en la primera columna de cantidades. De una vez lo voy a marcar para que ya la haya utilizado, ¿verdad? Bueno, la segunda cuenta que viene de gastos de administración es bonificación, incentivo, administración. Ahí dice claro administración. Y la cantidad sería 3,000 quetzales. Y sería esto. Entonces, de una vez voy a marcar esta cantidad, esta cuenta, porque ya la utilicé. Entonces, la tercera cuenta es depreciación, mobiliario y equipo, ¿verdad? Sería, vamos a tener que buscar otra cuenta, depreciación, mobiliario y equipo. Esta cuenta, pues aunque no diga de administración, pues vamos a utilizarla en gastos de administración. En este caso, pues vamos a tener que ver la cuenta que utilizamos. En este caso, gastos de administración. Gastos de administración. Entonces, en este caso vamos a utilizar la cuenta depreciación, mobiliario y equipo. Bueno, la cantidad que utilizamos es de 800 quetzales. Esa sería la cuenta que tenemos en el planteamiento. Marcamos también y la tenemos en ese caso. Luego viene amortización, gastos de organización. Gastos de amortización, gastos de organización es una cuenta también que se utiliza en gastos de administración, porque es una cuenta que se la restamos cuando constituimos una empresa. En la organización de una empresa, entonces ocasionamos gastos, en este caso de organización, para lo cual pues tenemos que distribuirlo no en ventas sino en administración. Entonces copiamos amortización, gastos de organización con la cantidad de 500 quetzales. También la marcamos. Y buscamos otra de las cuentas. Buscamos más cuentas que se utilicen en gastos de administración. Y otra de las cuentas es
las cuentas incobrables, ¿verdad? Que serían gastos que ya no, los clientes ya no nos van a pagar, ya no nos pagaron, entonces como cuentas incobrables vamos a tener que registrarlo como gastos. Entonces lo copiamos a los gastos de administración, copiamos la cantidad y ya tenemos marcada con rojo, ¿verdad? Que sería la cantidad también. Entonces ya tenemos, ya no tenemos más cuentas que correspondan a gastos de administración, entonces vamos a sumar en la segunda columna en este caso de cuentas, toda el área de gastos de administración. Sumamos esto y nos va a dar 16.360. Ahora vamos a hacer el grupo de gastos de ventas. Gasto de ventas, que sería la segunda área que corresponde a los gastos operativos. Igual tenemos que buscar las cuentas que corresponden a gastos de ventas. Entonces la primera que veo aquí es sueldo de ventas y la vamos a tener que trasladar allá, ¿verdad? Con 15,000 quetzales. También en la primera columna de cantidades la marcamos también. También veo como gasto de venta la bonificación incentivo de ventas. Y también la copiamos con 3,000 quetzales. La marcamos con rojo, es porque ya la utilizamos. Y veo de que ya no hay más gastos. Ya no hay más gastos en este caso de venta, serían solo dos. Estos gastos de organización que ustedes ven aquí son activos intangibles. No los vayan ustedes a confundir y van a trasladarlos como gastos aquí en administración, no, sino que son activos intangibles. La amortización, gastos de organización, sí, esas sí son gastos. Son gastos de administración. Entonces ya no tenemos más cuentas de gastos, tanto de administración como ventas. Ahora vamos a sumar estas dos, que serían los gastos de ventas. Como ya tenemos las dos, entonces vamos a trasladarla a la tercera columna, solo las dos cuentas ya sumadas, y nos da 34,360 de gastos de operación, que sería lo que tenemos como título con color naranja. Eso sería el total de gastos de operación. Ahora tenemos que ver si es un resultado positivo o negativo y cómo. ¿Se acuerdan de que la ganancia en ventas o margen bruto de 45,500 se la tenemos que restar a los gastos de operación? Aquí ustedes pueden darse cuenta de que hay más ganancia en ventas que gastos de operación. Esto es bueno porque nuestro resultado aquí va a ser positivo. Entonces, si restamos los 45,000 menos 34,360, nos va a dar 11,140. Entonces, esto es positivo, ¿verdad? Para la empresa. ¿Y cómo le vamos a llamar a esto? Le vamos a llamar ganancia antes de impuesto y reserva. A eso se le llama, ¿verdad? Ganancia antes de impuesto o reserva. Otros le pueden llamar ganancia en operación también, ¿verdad? Pero le vamos a llamar ganancia antes de impuesto o reserva. ¿Por qué antes de impuesto? Porque tenemos que ahorita calcular el impuesto y tenemos que calcular la reserva legal. Entonces a esto le vamos a llamar ganancia antes de impuesto y reserva. Con 11,140. Vamos a tener que restarle, como el título es impuesto, antes de impuesto tenemos que restarle el ISR. Recordemos que yo utilicé ISR porque es un impuesto sobre la renta. Entonces aquí 25% es lo que le voy a multiplicar a los 11,140. Y vamos a tener que restar 2,785. Aquí se me olvidó ponerle como entre paréntesis signo negativo, que significa que vamos a restar. Entonces a los 11,140 le resto
los 2.785, que es el 25%, ¿verdad? Y me va a dar 8.355. ¿Y esto cómo le llamamos? Ganancia antes de reserva, ¿verdad? Porque ahorita lo que voy a tener que restar es la reserva legal. Muy bien, entonces ya tenemos la reserva. Ahora, estos 8.355 le tengo que restar la reserva legal, que en nuestro medio es el 25%. Entonces voy a escribir como título menos reserva legal 5%, que en el Código de Comercio lo encontramos. Entonces los 8.355 por el 5% me da 417.75. Ahora sí, le voy a restarle a los 8.355 menos 417.75, y a esto le llamamos ganancia del ejercicio. Ganancia del ejercicio. ¿Por qué? Porque fue positivo lo que fuimos restando. Por eso es muy importante que usted vayan viendo, por ejemplo, aquí nuestros ingresos fueron mayores que los costos. Aquí nos da positivo. Nuestros gastos de operaciones fueron menos que la ganancia. Es positivo porque nos dio 11.140. A esto le vamos a tener que calcular el 25%, se lo restamos y nos da 8.355. Esto lo multiplicamos por el 5% y nos da 417.75, que es la reserva legal. Luego se la restamos y nos da ganancia del ejercicio. Entonces eso sería parte del planteamiento que llevamos, ¿verdad? Que sería parte del estado el estado de resultados, que sería el tema que acabamos de ver. Entonces, por mi parte, esto sería éxitos en sus actividades. Bendiciones.